Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Así empezó todo. Este es un libro que está fresco, acaba de salir realmente por la boca del horno. Escrito por el periodista, el director del diario El Tiempo, es columnista, es presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Enrique Santos Calderón, que además es hermano de sangre del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Ha escrito este libro, Así empezó todo, el primer cara a cara secreto entre el gobierno y las FARC en La Habana. Un proceso que ha merecido todo tipo de controversias, de análisis, de especulaciones, unas de buena fe, otras muchas de mala fe, participación de expresidentes, críticas injustas, en fin. La sociedad colombiana está imbuida e involucrada en esto con el anhelo y la ilusión de que termine con un acuerdo general, con una solución política frente a este conflicto que nos agobia desde hace más de 5 décadas. Enrique, bienvenido. Gracias, Darío, por invitarme. Bueno, este libro, yo me lo leí completo, es fácil de leer, tiene el sello de Intermedio Editores, es ameno, es periodístico, es riguroso, porque trae cualquier cantidad de datos, de fechas, de nombres, de quienes estuvieron en la primera comisión de exploración para que los diálogos fueran posibles por lado y lado. Y además a mí lo que me asombra, Enrique, en esta primera parte, porque el libro son 3 partes muy claramente establecidas, la segunda tiene que ver con un análisis de lo que es el proceso en la actualidad, de lo que ha sido, lo que han sido estos 2 primeros años, y un tercer capítulo que tiene que ver con anexos, el Acuerdo General de La Habana, suscrito, y al mismo tiempo su visión de un par de conversaciones que sostuvo con quien fuera muerto en un combate, Alfonso Cano, y adicionalmente un discurso que se quedó sin pronunciar, se entregó como documento, pues cuando ya se inició todo este proceso. ¿Cómo no se filtró? O sea, en un país de chismosos como Colombia, donde alguien del gobierno de Sapo, o de pronto alguien de la guerrilla por tirárselo, hubiera podido dar una pista. 6 meses en reuniones en La Habana. Aún es difícil creerlo, como lo digo al comienzo del libro, que hubiéramos logrado mantener durante 6 meses el hecho de que estábamos en La Habana, delegados del gobierno colombiano y delegados de la guerrilla de las FARC, conversando en absoluto secreto, en total confidencialidad, y ese era el pacto, y nadie se enterara. Eso fue realmente lo que contribuyó a consolidar, a construir confianza entre ellos y nosotros, entre las FARC y el gobierno. Ellos no filtraron nada que les hubiera podido convenir en un momento dado. Mire, ya estamos hablando con el gobierno, hemos recuperado credibilidad. Del lado del gobierno tampoco, pese a que había gente que tenía que enterarse. Solamente los traslados a La Habana tenían que ser en aviones oficiales de la policía, muy secretos, pero el hecho es que durante 6 meses se conversó, se logró construir lo que se llamó el acuerdo marco, el acuerdo general de La Habana, que es el que se está negociando ahora, y no se filtró sino al día siguiente de haberse firmado, curiosamente. Es decir, no estaba seca la tinta en el papel, y estábamos regresando nosotros a Bogotá, y se ha pactado con las FARC que el acuerdo se haría público una semana después, para que cada uno pudiera preparar a la opinión, ellos a su gente. Y estábamos aterrizando en Bogotá cuando Ya se había filtrado. Telesur y RCN, curiosamente, al mismo tiempo, filtraron todo el contenido del acuerdo. Si eso sucede antes de la firma, hubiera sido Desastre. un desastre. ¿Quién fue Ahora, culpable? a uno le llama la atención, Enrique Santos Calderón, que ni la CIA, ni el gobierno norteamericano, la embajada, o lo supieron y evidentemente guardaron la confidencialidad para ver que eso avanzara, o no se enteraron tampoco las fuerzas de inteligencia del Estado colombiano. Es difícil creer que algunas no se hubieran enterado. De hecho, nosotros nos trasladamos a La Habana en un avión, un viejo avión de la Policía Antinarcóticos, con pilotos de la Policía Antinarcóticos. En fin, era una cosa muy compartida, pero había mucha gente enterada. Pero milagrosamente no se filtró a los medios porque se hubiera armado una polémica sin fin por el ambiente que había.
presidente Uribe y su gente ya estaban oliéndose las cosas, ya había un ambiente muy polarizado, muy hostil a nuevos diálogos con la guerrilla, porque todos los fracasos anteriores de procesos de paz, la gente estaba muy vacunada contra eso, la gente estaba convencida de que la guerrilla estaba extinguida, que ya no existía. Había una especie de falso triunfalismo que hacía que no hubiera ambiente alguno para nuevos acercamientos con la guerrilla. Ahora, ¿cómo sacar a esos guerrilleros que estaban en las selvas de Colombia? La expedición o la inclusión, o cómo la llaman ustedes, Mauricio. La extracción. Extracción, era sacar a médicos, Claro, Mauricio. claro, ese era el Mauricio, o alias el médico, él se llama Libardo Parra en realidad, fue el sucesor del Mono Jojoy en la comandancia del Bloque Oriental, que es la estructura militar más poderosa de las FARC. Y era realmente el que representaba la entraña militar de las FARC en esas negociaciones de La Habana, porque los demás delegados de las FARC, era Rodrigo Granda, Marco Calarcá, Andrés París, eran más que todo cuadros internacionales, expertos en conferencias, pero no había nadie que representara la entraña campesina y militar, que era alias Mauricio. Y a él tocó sacarlo de la selva del Guaviare, trasladarlo a La Habana en un helicóptero después de la operación Jaque. O sea, las FARC, para montarse en un helicóptero después de lo que les pasó en la operación Jaque, no fue fácil esa Están alineados todos los astros, sí, ¿no? Sí, fue realmente, todo se logró, y además la coyuntura regional favorecía los diálogos, había un ambiente muy positivo por parte de nuestros vecinos, con los cuales habíamos tenido muchas tensiones. Por con supuesto. Bolivia, con Ecuador, Con Venezuela. Bueno, ni hablar con Venezuela. Pero el gobierno Chávez colabora muchísimo por su ascendencia sobre las FARC y el ELN. Enrique Santos realmente está en estos vericuetos de la paz desde el año de 1982 en la presidencia de Belisario, y tuvo mucho que ver con todos los procesos de entonces, en el M-19, EPL, con las conversaciones realmente de Casa Verde, de Caracas, de Tlaxcala, del Caguán, procesos fallidos, Enrique. Usted conocía a buena parte de estas personas que llegaron a las conversaciones exploratorias en La Habana. Yo no sé si del lado colombiano había algunos que ya conocían a otros de sus contertulios o de sus pares. Del lado, digamos, de la delegación colombiana, no había mucho contacto personal con la guerrilla. Es decir, de hecho, llevaban 10 años de enfrentamientos totales del gobierno con las FARC, no había vuelto a haber diálogos de ninguna especie. Entonces, la delegación colombiana inicial, que estaba compuesta por Sergio Jaramillo, que era consejero de seguridad, Frank Pearl, que en este momento era ministro del Medio Ambiente, Alejandro Eder, que era consejero para la rehabilitación, Jaime Avendaño, consejero de comunidades, y Lucía Jaramillo, realmente no han tenido contacto. Que era funcionario de la Cancillería. Sí, no han tenido contactos personales, ni a través de otros procesos de paz con las FARC como había tenido yo. Entonces fue aún más impresionante el primer encuentro, porque era... todo lo tenían calculado, hasta el saludo, abrazo, simplemente de mano. Hicimos todos los ejercicios, todos los escenarios posibles de cómo podrían desarrollarse estas conversaciones, ¿no? Qué estrategia, no solamente el contenido del acuerdo, sino qué escenarios habría, no repetir las experiencias del Caguán, de demasiada confraternidad y francachela. Distancia, respeto. Distancia, respeto, pero establecer mucho contacto personal con ellos, desarrollar una química personal, tratar de inculcarles la importancia de avanzar, que esto no era eterno, que esto no era para prolongarlo años. Ya vamos años. Sí, casi porque ellos tienen la proclividad que ellos se mueven a su ritmo. Los tiempos de las FARC son otros, dicen ellos, ¿no? Sí, ellos tienen otros ritmos, otros tiempos. Pero obviamente esto no se puede... la prolongación conspira contra la credibilidad del proceso. Yo creo que ellos tienen que empezar a entender eso ya. Ya vamos contando los diálogos, los encuentros exploratorios, ya vamos para 3 años. 3 años. Y los preexploratorios casi 4, desde los... Empezaron los primeros forcejeos. Entonces ya es hora que esto se aterrice y que se busque cuál va a ser el contenido del acuerdo final y cómo va a ser ratificado o avalado un referendo por el pueblo colombiano.
Yo no estoy seguro todavía si se ha definido si es consulta, referendo, plebiscito, constituyente. La forma no está muy definida, pero es fundamental que el pueblo colombiano, que la sociedad colombiana entienda de qué se trata, asimile bien los 6 puntos del acuerdo final y de alguna manera lo avale en una votación, en un plebiscito, en un referendo. Porque si no, eso queda un papel como firmado. El Salvador, ¿no? Sí, como Guatemala. No, Guatemala. Guatemala, que se firmaron los acuerdos, todo, y luego se sometieron a un plebiscito y la gente no los aprobó. Esa experiencia hay que tenerla en cuenta. Claro. Vamos a ver en esta segunda parte precisamente qué va a pasar hacia el futuro. Un detalle adicional antes de irnos de este primer segmento, Enrique Santos Calderón. ¿Por qué el libro está dedicado a Gabo, artífice de todos los procesos de paz en Colombia? Artífice en la sombra, digo yo, de todos los procesos de paz, porque Gabriel García Márquez siempre, desde un comienzo, desde que arrancó... Él decía que era un gran conspirador, ¿no? Sí, y desde que Belisario Betancur arrancó con el primer proceso de paz en el año 82, Gabo estuvo ahí metiendo el hombro, ayudando en lo que fuera. Además, con Bernardo Ramírez. Claro, y además con los contactos internacionales y el prestigio internacional de García Márquez, pues eso era importantísimo para cualquier presidente que quisiera un proceso de paz. Pero Gabo siempre puso una condición: no figurar. No quiero figurar, esto yo lo hago detrás de bambalinas, por eso pongo artífice en la sombra. Él casi no figuró, algunas veces le tocó figurar, una vez cuando Juan Manuel Santos quiso hacer un proceso de paz. Después, creo que durante la época del Caguán algo hizo. Hizo gestiones con Jaime Bateman en la época del M-19. O sea, cuando le tocaba jugársela públicamente se la jugaba, pero por lo general exigía discreción absoluta. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con Enrique Santos Calderón, autor Así empezó todo. Un libro de Intermedio Editores que está en circulación no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina y de los Estados Unidos, en varios estados. Continuamos en Entérate de Caracol Internacional. El periodista, el director del Tiempo, Enrique Santos Calderón. Las cifras son dramáticas, Enrique. Usted cita precisamente a la Defensoría del Pueblo, un informe de ahora, de agosto de 2014, donde dice son 6.500.000 víctimas. Ojo, son 5 millones de desplazados, son 500.000 refugiados, son 220.000 muertos que se dicen fácil. Eso es lo que hay que acabar. ¿Qué le hace pensar, Enrique, realmente que en esta oportunidad sí va a ser posible? Hay mucho escepticismo, el tiempo, usted lo decía muy bien, atenta en la medida en que pasan los meses y la gente ve que se han aprobado 3 de los 6 puntos y que faltan los más espinosos, si se quiere. Yo creo, como cree la mayoría de los colombianos, que este derramamiento de sangre no puede continuar indefinidamente. Esa es una cosa insensata, es un conflicto anacrónico, en ninguna otra parte del mundo existe hoy un conflicto de esta naturaleza, con una guerrilla que viene del marxismo-leninismo, con todos los ejemplos que hay en América Latina de exguerrilleros que han llegado al poder por la vía democrática, por las elecciones. Lo vemos, no es sino mirar alrededor: el señor Mujica en Ecuador, Dilma Rousseff en Brasil, en El Salvador, el propio fenómeno Chávez, el propio colombiano, Evo. El fenómeno colombiano. Bueno, perdóname, el alcalde de Bogotá, para no ir más Navarro, lejos. pues, Sí. fue gobernador y alcalde, Entonces, ministro. Por un lado, yo creo que la guerrilla, que aún tiene armas como las FARC y el ELN, han reconocido que la lucha armada no tiene futuro político, no tiene horizonte político, no hay forma en que ellos vayan a llegar al poder por esa vía. Ellos lo tienen claro. Eso lo tienen claro. Les cuesta trabajo reconocerlo, lo reconocen a regañadientes, no hemos sido vencidos, no hemos sido derrotados, en fin. Pero ellos saben que el camino no son las armas. Entonces es construir cuál puede ser el camino para ellos. Porque hay gente que ha echado plomo 50 años, que por ideales políticos no va a transarse por un taxi o por una beca, o ellos van a querer cuáles son las garantías de participación política. Y de vida, ¿no? Sí, de seguridad física. De seguridad física y de participación política. Eso es todo lo que se ha venido negociando. Ya sobre participación política hay acuerdos. Ya sobre el problema de las drogas ilícitas hay acuerdos. Desarrollo rural agrario, porque
la esencia de la lucha de las FARC es El problema- campo. el campo, el problema de la tierra y Ahí tal. nació el conflicto. Luego vienen problemas más complejos. Pero perdón, Enrique, en estos 3 puntos que usted ha mencionado hay unas salvedades muy gordas. Usted mismo lo dice en el libro que hay unas cosas ahí que vamos a ver cómo se resuelven. ¿Realmente son muy gordas? Si se toman al pie de la letra las salvedades de las FARC, entonces tendríamos que iniciar otro proceso, porque realmente le pusieron como 40 salvedades a cada punto. Eso es una cosa. El gobierno ha dicho que eso son simplemente, que sobre eso no hay acuerdo. Las FARC utilizará muchas de esas salvedades para hacer política más adelante, pero yo no creo que sea un obstáculo mayor. Yo creo que eso se va a resolver en la medida en que se vaya resolviendo uno de los problemas, digamos, más delicados, más cruciales que están sobre el tapete, que es el problema de la desmovilización, la dejación de armas y simultáneamente cómo irle bajando en intensidad al conflicto, lo que han llamado el desescalonamiento. ¿Eso va a ser posible por la vía del desminado y de otra serie de acciones de tipo práctico? Sí, yo creo que las FARC tienen que dar ellas muestras, unos gestos unilaterales de buena fe que vayan convenciendo a la opinión pública que sí están en ese plan. Lo pueden hacer en desminado, comenzar a desminar unilateralmente las zonas donde hay minas. El ejército lo hizo hace 15 años. Empezar a prohibir tajantemente el reclutamiento de niños, devolver menores de edad que tengan en sus filas. Y ahí va aclimatando a la opinión pública. Porque No secuestrar más, a pesar de que dice que ellos no han vuelto a sí, secuestrar. yo creo que en eso hay que decir. El problema es que nadie le reconoce tampoco nada, ¿no? Han hecho treguas unilaterales. Navidad, Nadie le reconoce. Por ahí un borracho en un pueblo ha hecho un tiro. Uy, que las FARC rompió la tregua. Inclusive la cosa de General Alzate, perdonas, pero eso no es técnicamente un secuestro. El general Alzate caminó con los ojos abiertos. Sabía dónde estaba, Dónde para estaba, dónde en iba. la boca del lobo, se Lo que colocó no en la hemos boca del sabido lobo. es a qué iba. Sí, eso todavía está por ahí. Eso falta aclararlo. Y evidentemente el hecho de que se hubieran llevado a la abogada que estaba con él, o sea, una civil, eso es técnicamente un secuestro. Pero es que uno hacer un escándalo, como han hecho sectores militares, de que el secuestro del general Alzate, es que no tenemos que olvidar las reglas del juego trazadas por el mismo gobierno. Es decir, no se suspenden las operaciones militares del gobierno mientras no haya acuerdo final. Las FARC vienen pidiendo, por favor, cese al fuego bilateral. Bueno, no, firmar primero. Las FARC dijo, no volvemos a secuestrar civiles por plata, secuestro extorsivo y tal. Extorsivo. Pero aclararon, uniformados del ejército o de la policía en zonas de guerra que sean capturados, eso no es secuestro, esos son prisioneros de guerra. Eso está clarísimo. Entonces, este general que se coloca él mismo. Que nadie lo obligó. Claro. Y la primera vez en 50 años de conflicto armado que la guerrilla tiene un general en su poder. Y lo devuelven sin condiciones, unilateralmente. Han podido o un canje por Simón Trinidad o imponer el cese del fuego bilateral. Lo hicieron como un gesto de buena fe, de compromiso con la paz. Yo creo que hay que reconocérselo. Claro, pero ¿por qué el presidente casi que suspende el proceso, las negociaciones? Las condicionó, la continuación la condicionó a que liberaran al general Alzate, a sabiendas de que esas eran las reglas del juego. Claro, ¿No fue claro. una ligereza? Sí, no, yo creo sí. Menos mal que estaban en receso en ese momento las comparaciones, entonces no fue un rompimiento y tal. Yo creo que la presión, por un lado, del alto mando militar y un poco de la opinión pública, la presentación que nos han secuestrado, mal podía reanudar las comparaciones con un general en poder de la guerrilla. Entonces, eso fue lo que, digamos, lo llevó a no reanudar hasta que lo soltaran. Cosa que las FARC van a cobrar en la mesa, es decir, mire, sus propias reglas de juego. Pero eso es parte del tire de afloje. Creo que lo positivo es que el proceso de alguna manera se fortaleció con estos gestos. Faltan más gestos por parte de ellos. Yo esperaría que para Navidad decretaran un cese al fuego total. unilateral de ellos, no vamos a hacer respeto por la Navidad, hacer nada, que se les reconozca, e ir avanzando en lo que queda. Volver a ganar confianza. Sí, confianza. Ahora, porque es que el drama es, todo el pueblo colombiano, sin ninguna duda, quiere la paz, quiere el cese de este sangre y tal. Pero gran porcentaje de la sociedad colombiana no confía en el proceso mismo, no han logrado confiar por tanta violencia verbal que hay, el hecho de estar negociando durante la guerra, bueno, fuera de
del uribismo echándole leña al fuego. Y ahora el pastranismo con la carta última del expresidente, sí. ¿no? Entonces todo eso confunde la opinión pública y dificulta las cosas, pero yo creo que pese a todo se está avanzando lenta, pero seguramente. Ahora, ¿para qué meterle más leña al fuego con un tema que no fue lo suficientemente bien explicado, fue impreciso, fue ambiguo? El narcotráfico como delito conexo para los jefes de la guerrilla que quieran participar en política, que se entendió en muchos círculos, y así lo entendió, quizás de mala fe, el expresidente Pastrana. No, es que este gobierno quiere realmente que todos los narcotraficantes sean considerados guerrilleros, más o menos, pues. Sí, obviamente no es eso. El momento y la oportunidad en que sale eso a la pública, pues es debatible, ¿no? Yo no sé por qué, pero el problema de fondo sí. Es claro, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice el filósofo. El delito político estuvo consagrado en las leyes colombianas hasta los años 60, 70, implica que es un delito de rebelión, que tiene un fin altruista, que la gente que se alza en armas contra el Estado dictatorial o por falta de democracia, si el delito político tiene unas connotaciones de altruismo. Y en esa época, inclusive, en los años 50, 60, el secuestro, por ejemplo, era considerado un delito conexo al político si estaba inscrito dentro de una agrupación armada que estuviera en rebelión, en fin. Con lo de narcotráfico se trata de asimilar eso, es decir, no hay ningún grupo armado en el mundo ilegal que esté luchando contra el Estado que no se financie por medios ilegales. Es decir, como su lucha es legítima y noble y tal, la forma como la financian es considerada igual. Entonces, la diferencia es que... Es muy sutil, ¿no? Sí, pero lo que es claro es que la guerrilla ha utilizado y se financia del narcotráfico, eso no tengamos ninguna duda. Pero no se puede equiparar que esos son narcotraficantes porque no están ahí para volverse ricos y enriquecerse y a acumular tierras y tener viejas y yates y todas esas cosas, sino lo utilizan como un medio para financiar la revolución, su revolución. Entonces, ahí es la diferencia en que sea conexo, que ellos demuestren, nosotros sí, nosotros acudimos al narcotráfico para financiar, para comprar armas, para lo que sea, pero narcotraficantes no somos, es decir. Entonces ahí está, digamos, la sutil no, incluso el diferencia. expresidente Bill Clinton recibió bien y dijo, Claro, hablamos no. una discusión, la comunidad internacional. No, la gente entiende eso, pero claro, si tú haces un plan político de meterle leña al fuego... Aprovechas cualquier cosa. Sí, claro. Ya regresamos en nuestro tercer segmento en Entérate de Caracol Internacional. Quien quiera conocer realmente el conflicto colombiano, lo que se está haciendo, el mérito de los diálogos de La Habana, cómo se logró en los encuentros exploratorios llegar a unas negociaciones que como tales llevan un poco más de 2 años, tienen que leer este libro. Así empezó todo, Enrique Santos Calderón. Enrique, ¿cuáles son esos sapos gordos, grandes, casi que orangutanes que se va a tener que tragar la sociedad colombiana si queremos realmente llegar a una firma de un acuerdo de paz? ¿Justicia transicional? Sí, o sea, es lo que se ha dicho ya. Esta gente no ha echado plomo 50 años para retirarse. Ir a la cárcel. Ir a la cárcel. Ellos... O sea, no pagarán cárcel. Yo creo que hay algunos responsables máximos que pueden pagar ciertas penas alternativas en, no sé si en colonias agrícolas. En otro país. En otro país, donde sea. Pero no los veo en Gorgona la Picota, o en la Gorgona. Picota, tal, que es parte de lo que se está negociando, es decir, la justicia transicional, es decir, ustedes... Es culpable, lo condeno, sí, pero lo condeno, suspendo la pena. Eso O se la pongo con eso es una pena forma. alternativa. Y eso tiene que además aplicarse a todos los actores de la guerra, como lo ha dicho el fiscal, porque como hay más de 5.000 militares en este momento procesados, investigados. Convivían los militares o también. condenados. Sí, eso tiene que aplicarse, eso tiene que ser un trato totalmente simétrico, igualitario. Tú no puedes tener que los guerrilleros no paguen un día de cárcel y los militares sigan pudriéndose en la cárcel por delitos de eso. Entonces ahí la simetría y es parte de... Segundo punto, que la gente también se pregunta, entonces los vamos a ver en el Congreso de la República, vamos a ver casi que al secretariado en pleno en el Senado por una sola vez, por decisión del Ejecutivo o de Colombia, si aprueba el referendo sobre ese acuerdo. Es que es duro. Sí. Y yo no estoy muy seguro de que ellos estén en ese plan, digamos. No, de pronto no quieren incluso. Los dirigentes no los veo en ese plan.
posiblemente movimientos afines, eso lo vamos a ver a partir del 15 de octubre, en las próximas elecciones, que se reúnan en torno de ellos, movimientos campesinos, indígenas o sindicales, que una vez legalizados ellos comiencen a hacer presencia. De ahí sí pueden salir parlamentarios de toda índole. Que no tengan en cuentas pendientes con la justicia, ni estén en cursos de lesa humanidad. Sí, pero es difícil ver a una persona que haya sido condenado a 40 años por algo en el Congreso. Y no creo que aspiren a, pues será un poco desafiante. ¿Usted cree que todos los grupos, todos los frentes de las FARC van a marchar al unísono o alguna disidencia se puede presentar de aquellos frentes más dedicados al narcotráfico como negocio? Es una gran pregunta, porque hay cálculos que dicen que por lo menos un 20% o 25% montado de esas estructuras no les jalarían. Seguirían en lo que saben y en lo que es rentable. Alianzas con bandas criminales. Sí, alianzas con las BACRIM, seguir en la extorsión, regresar al secuestro, en el narcotráfico. Gente que lleva tantos años en eso, ya lo domina, y puedo que el salto a la legalidad y a la democracia de golpe no nos llama la atención. Y la proximidad de las BACRIM jalando es un peligro y es un problema. Y además el ELN todavía le falta avanzar. Claro, falta, ese es otro tema para otro programa, además bueno, otro día. Bueno, cuarto punto. Supongamos que se firme el acuerdo. El próximo año, a finales del próximo año, a mediados del año, para que coincida el referendo con las elecciones locales y regionales, ¿cree usted que mayoritariamente el pueblo colombiano votará en favor de ese acuerdo? A plata de hoy, a como está el clima de hoy, no creo. Tiene que haber realmente un cambio muy grande en el estado de ánimo de la gente. Las FARC tienen que hacer muchas muestras de buena fe para desarmar los espíritus, las prevenciones que hay contra ellos. Tiene que estar como en el ambiente, en la sociedad, un clima realmente de paz, como lo hubo para la Constitución del 91. Cuando esto se impone, y la opinión es muy maleable, no creas, la opinión depende mucho. Si hay un clima positivo de paz, si las FARC han logrado desarmar las prevenciones del público contra ellos, es factible que pase un plebiscito o una consulta o lo que sea. La última pasó, se firmó el Acuerdo de La Habana, pasó todos los controles constitucionales, se aprobó por parte del pueblo. Una cosa es la firma y otra cosa es la paz. ¿Usted cree que sus nietos verán la paz en Colombia? Mis nietos yo aspiro que sí. Pero la aclimatación de toda esta firma, todo se demora por lo menos 10, 15 años para que comiencen a verse los resultados iniciales, que se comiencen a aplicar las reformas. 10, 15 años. Sí, que el Estado produzca la plata, que el campo comience a transformarse, es decir, que el inversionista venga tranquilo. Claro, sí. Sobre todo que todas las raíces de tanta venganza y tanto odio ya empiecen a desaparecer. Esa aclimatación se demora por ahí unos 10 años mínimo. Para que no nos hagamos ilusiones de que la paz es al otro día. Podríamos seguir conversando aquí realmente por horas con Enrique Santos Calderón, uno de los analistas y periodistas que más conoce de este fenómeno que fue artífice real, visible. Después se retiró como delegado presidencial por respeto, por guardar la distancia con su hermano. Es su consejero seguramente en algunos momentos, pero no forma parte del gobierno y ha podido escribir este libro. Así empezó todo, de Intermedio Editores. Enrique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, David. Muy bien, recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero, como siempre, la próxima semana.